Muy buenas tardes, amigos y estudiantes de Academia Maús. Vamos a platicar la cápsula de la Parashá Bereshit. Comenzamos el nuevo ciclo de lectura, el ciclo anual. Recuerden que también antes se usaba un ciclo trianual, pero nosotros usamos el anual. No hemos encontrado ningún problema ni error en usar ese y por eso lo usamos. Bueno, tal como es el ofrecimiento tanto por escrito como en las cápsulas, vamos a tocar un poquito más teológicamente cada porción de la Torah. Así es de que algo que no mencioné en el comentario por escrito lo voy a mencionar hoy. Es la partícula et, Aleph, Tav. Porque dice Bereshit bara Elohim et, Aleph Tav, et Hashamay beet haaretz. Esta partícula es bien profunda, no crean que es tan fácil su entendimiento. Por eso es de que es donde encontramos la unión que hay entre Aleph Tav y el Mesías. Pero también hay una parte donde en la misma revelación de Yohanan dice, refiriéndose a Dios, que Él es Aleph Tav, soy el principio, el primero y el último. Tal como dice en Yohanan 1.1, Juan 1.1, en el principio era el verbo y por eso usamos ese versículo en la infografía, porque eso nos está conectando a Bereshit, o sea, el Evangelio de Yohanan nos está conectando a Bereshit 1 para que entendamos la labor del Mesías. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es el Mesías? Porque precisamente Bereshit 1 habla del Dabar Elohim, el verbo creador. Entonces dice que en el principio era el verbo, el Dabar, o la Memra, dicen en arameo, y el Dabar estaba ante Elohim, y el Dabar era divino. O sea, cuando las traducciones que dicen el Dabar era Elohim o era Dios, no son tan exactas. O sea, en una mentalidad hebrea sí cabe esa expresión, pero eso ha confundido mucho a la mentalidad gentil. Entonces, según los biblistas, Shabbat Shalom, Daniel Yanovich, y hay alguien más conectado, pero no logro ver el nombre. No logro ver los nombres de los demás conectados. Espero que me aparezcan después para saludarlos, pero muchas gracias por escuchar. Les decía, un biblista hablaba de las traducciones en una entrevista y dice que Juan 1.1 debería traducirse así. Y el verbo era divino. O sea, el verbo tenía particularidades, tenía aspectos de la divinidad. Esto está muy fundamentado en los escritos judíos. Lo que pasa, hay que tener bien claro algo. El judaísmo que conocemos hoy nace casi al mismo tiempo que el cristianismo. O sea, por eso Mario Sabán, Antonio Piñero y otros que ellos citan, hablan de que el judaísmo y el cristianismo son religiones hermanas. No es que el judaísmo haya existido de siempre. Incluso recordemos que han estado en pugna. Ahí es donde cabe aquella alegoría que usan de Jacob y Esaú, pero realmente no es tan así. Siempre han estado en pugna como compitiendo y uno tomando elementos del otro. O sea, el solideo, la kippah, no fue inventada por el pueblo judío, sino por la iglesia, pero la adoptó el pueblo judío. Las velas, el uso de las velas también es inventado por la iglesia o preservado por la iglesia y adoptado por el judaísmo. El Kaddish no existía hasta la Edad Media. Por eso es que dice muy bien un profesor judío, dice si Moisés y aún los del primer siglo vieran el judaísmo que se enseña ahora, no entenderían nada. Tendrían que volver a aprender todo. El Kaddish es una copia de unos rezos católicos. O sea, fue creado a raíz de, ¿verdad? O sea, así como el Midrash fue creado a raíz de la fábula romana y la fábula griega que fueron su inspiración. Pero son buenas herramientas didácticas. O sea, el Kaddish es una herramienta magnífica en el rezo. No quiere decir que eso sea malo. El ser humano tiene la tendencia de esa mente fatalista o extremista. No, es que eso viene del catolicismo, es malo. No necesariamente. O si no, los gentiles, es que eso viene del judaísmo, es malo, no necesariamente.
Ahí es donde hay que ir uno con sabiduría entendiendo y analizando qué es bueno y qué es malo, aunque lo guarde esta o la otra práctica. Entonces les decía, la literatura judía antigua preserva mucho la explicación del Aleph Tav. ¿Quién es Aleph Tav? Y sabemos que es el Mesías, porque es el primero y el último, pero esto también nos remite a lo que comentábamos en el comentario que publicamos escrito, cuando lo primero que crea el creador es el tiempo. Entonces, el primero y el último marcan que hay un tiempo y un final. Tiene que ver más con la manifestación ante este mundo del plan de redención. Por eso es de que esta partícula pasa desapercibida por las traducciones cristianas. No le dan una importancia, sí, y eso es que deberían de darle la importancia que tiene. Pero hasta el momento, pues no, yo no he visto ninguna traducción. Aunque estoy estudiando la Biblia Textual 4, que me está dejando muy convencido de las mejores traducciones que he visto hasta el momento. Claro, pues tiene sus bemoles, pero pues, es para estudios. Recordemos que estas traducciones que hablamos son para personas que estudian, no es para leerla en público, en un servicio sinagogal o una iglesia. Perdón. Así es de que Mashiach está en toda la Torah. Bien decía el mismo Schneerson, el rebe de los que son de Jabal, que deberían de buscar al Mashiach en cada letra de la Torah. Y cuanto más nosotros que somos sus discípulos. Entonces ya hemos dicho, por ejemplo, que el Mashiach es la luz que apartó de las tinieblas, la luz que se fue guardada para los justos, según la literatura judía. El Mashiach también es el Aleph Tav. Y sabemos que el Aleph Tav fue lo primero que fue creado. O sea, si uno lee Bereshit bara Elohim et, Bereshit bara Elohim Aleph Tav, o sea, en el principio creó Aleph Tav. Por eso es de que Pablo después posteriormente dice las primicias de la creación de Dios. Porque el Mashiach es Aleph Tav, el primero y el último, y fue lo primero que fue creado. O sea, pero no hay que hacer un formateo en muchas mentes y piensan que el Mashiach es parte de la creación como lo es el hombre. Por eso es que el judaísmo dice que el Mashiach es un hombre como cualquier otro. No. Recordemos los mundos. Estos mundos sí están bien explicados. O sea, está el mundo del Adán Kadmon, que es donde es manifestado el Mashiach. Pero es una creación, o sea, se usa el verbo manifestación, porque no tiene nada que ver con la creación de lo más inferior que es en este mundo. Luego sigue el mundo de Atzilut, de la emanación. O sea, imagínense, si el Al-Staff Mashiach es en el mundo de Al-Adán Kadmon. Decir manifestación todavía lo deja corto en ese acto, porque Atzilut es la manifestación que viene en el mundo más inferior, siguiente. Luego sigue el mundo de Beria. Aquí en Beria y Yetzirah no voy a recuerdo si estoy confundiendo el orden. Está, yo creo que es Yetzirah primero, el de la formación, luego Beria, el de la creación, y luego Asiyah, que es el de la acción, que es este mundo donde estamos. Entonces, en las traducciones solo dice creó, pero muchas veces sí hay verbos específicos porque tienen que ver con el nivel del alma. Hay un pasaje muy precioso cuando dice el Eterno a Israel, porque yo fui el que te hice, el que te creí, el que te formé. Y usa los verbos precisamente de estos mundos. Y es un galimatías, porque sabemos que hay una variedad infinita de este tipo de enseñanzas, los cuales son buenas a ver, tenemos que estudiarlas, pero no dar por sentado lo que X persona nos dijo. O sea, todo, ya saben, todo lo que yo les comparto, tienen que irlo a analizar, investigar, a ver si es cierto que es así. Puede ser solo una interpretación que yo recibí y se la estoy compartiendo como luz, o puede ser que me fumé algo ahí y se los estoy diciendo. Entonces tienen que estar convencidos de que lo que yo digo, tal como dice el profeta Isaías, a la ley, a la Torah y al testimonio, y si no es conforme a estos, no es porque no les ha amanecido. Pero
el rol del Mesías en la creación es impresionante. Yo a veces quisiera usar otros términos, pero pueden llegar a confundir a la gente. Si no miramos ya tantos 100 siglos de confusión religiosa que el Mashiach ha estado presente en toda la creación. Y la Torah lo tiene como el sujeto principal, pero en forma pasiva. No es en forma activa, aparentemente. Por eso es de que no se logra ver en las traducciones. Y ni siquiera leyendo el hebreo se logra ver siempre, porque a veces es necesario tener el espíritu del Mesías para entender dónde es que está hablando de él. Por eso es que los evangelistas dicen que el Mashiach Yeshua tardaba tanto tiempo, por ejemplo 40 días después de que resucitó, explicándole los misterios. A los dos que iban camino a Maús, y porque por eso fue que le pusimos en Maús a esta página, el Mashiach les estuvo explicando por medio de la Torá, los profetas y los escritos cómo es que el Mashiach tenía que padecer, morir, resucitar y ser glorificado nuevamente a donde estaba con el Padre. Entonces, aquí donde dice, donde estaba con el Padre, Padre, glorifícame contigo, con esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, eso nos remite al Bereshit 1. Allí estaba el Mashiach con el Padre, como socio de la creación. No es otro Dios, no es otro poder apartado del Padre. Por eso el Mashiach siempre recalcó, yo vengo del Padre, yo solo hablo lo que el Padre me da, yo hago la voluntad del Padre. O sea, la mente gentil es la que tiende a la multiplicidad. La mente hebrea original tiende a la unicidad. Por eso es que a veces explicamos, por ejemplo, ahí la idea del Satán, cómo es que surge para los judíos en Persia. Pero a veces usamos el término en nuestras exposiciones porque lo entendemos correctamente. Eso de que el diablo quiso darle golpe de estado a Dios y quiso derribar a Dios de su trono, esa es una fábula que hay. Precisamente está en el profeta dice profecía contra el rey de Tiro. Y uno debe conocer la historia del rey de Tiro para saber por qué es esa amenaza, esa endecha contra el rey de Tiro. Y para eso hay que leer mucho. Y normalmente la gente saca conclusiones teológicas bárbaras, pero de un versículo. Yo conozco a mucha gente en ciertas religiones que dicen, no, es que a mí el Espíritu Santo me enseña. Pero ¿cómo le va a enseñar el Espíritu Santo verdadero? Cosas que contradicen al mismo Mashiach y contradicen la Escritura. Ahí es donde por ningún motivo vemos válida la aceptación de una Torah oral. Porque no hay ningún registro en las Escrituras de que haya existido una Torah oral. Y ustedes no creen que estuviera registrado en algún punto de todo el Tanaj que había una Torah oral. Bueno, dejemos que se les haya escapado lo del Tanaj. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, hubiera algún momento en que mencionaran una Torah oral para atacarla. Pero no hay. Ese es un invento de los fariseos para ellos conectarse con Moshe cuando surgen después de Babilonia. A veces como muchos, por ahí me contaba un amigo que hay unos conversos en el judaísmo. Ustedes saben que hay muchos conversos en el judaísmo que ahora se creen más judíos que los judíos. Entonces decía una persona, no, es que él tiene su linaje hasta Moshe. Pero es un converso. O sea, sabido es que viene de familia de conversos. ¿Cómo va a tener su linaje hasta Moshe? Así es como empiezan a mistificar un montón de cosas. Para que la gente diga, no, es que esa es la verdadera religión, esa es la única religión. Eso es lo que Moshe dio, no, el judaísmo que hay ahora no es lo que Moshe dio. Yeshua sí nos conecta con lo que Moshe dio originalmente. Por eso les dijo, o sea, no, esto es lo que dice la Torá, esto es lo que hay que hacer. A esto me refería, a esto no se refería el Padre cuando dio el Shabbat, no que fueran esclavos de Jalajot y de Jalajot. Ese es un invento religioso. Entonces tenemos que procurar, y es nuestro deseo, nuestro anhelo para nosotros y para todos ustedes, que la luz del Mesías esté en nosotros, guiándonos para entender en este camino que nos propusimos para este año, cómo el Mesías está en toda la Torá. Teológicamente, obviamente es teológicamente, no es física, no es que las letras. Recordemos que este hebreo que se usa ahora no es el original.
Cuando vienen de que no, es que la letra aquí que tiene dos tamaños, triple más pequeña, es que la forma de esta letra, esos son puros cuentos. Este hebreo no se conocía antes, este hebreo viene de Asiria, por eso se llama hebreo ashuri. Yo me encontré un día con un asirio que yo estaba leyendo un sidur y un muchacho asirio se me acercó y me dijo, es que ese alfabeto es el de nosotros, me dijo. ¿Qué está leyendo? Me dijo. Yo le conté. Y me dijo, no, así yo vengo de un pueblo de Asiria que tiene 5000 años de existir el pueblo, me dijo. Y ese es nuestro alfabeto. ¿Por qué el pueblo de Israel lo adoptó? No es el hebreo original. No es el hebreo en que Moshe dejó la Torá. Tampoco es el hebreo en que lo dejaron, en que la redactó Esdras con los demás escribas. Posiblemente ya comenzaba la influencia, no lo sé. Pero el que usó Moshe no es ese. Antes recordemos que el hebreo era de otro tipo y era corrido. Por eso es que en el hebreo pictográfico, creo que le llaman el que usó Moshe, la Aleph y la Tab son un toro y una cruz, lo cual nos remite precisamente a un sacrificio en una cruz. Nos remite también al sacrificio del Mesías, llamado Mesías de Efraín, porque el toro representa a Yosef, del reino del norte, Efraín. Y entonces solamente las tribus del norte van a ser reconciliadas con el Padre a través del sacrificio del Mesías. Y el reino del sur obviamente no puede quedar lejos, aunque ellos tienen su propia labor para con ellos mismos. El problema está que la religión invadió todas las mentes. Entonces, que la luz del Mesías Yeshua nos siga acompañando en esta empresa que hemos emprendido, valga la redundancia, una empresa titánica, pero que sea luz para los que tiene que ser, para los verdaderos discípulos del Mesías Yeshua. A los que no les guste, pues ahí hay otras páginas, ya saben, ¿verdad? Que les guste más otro tipo de enseñanza, ahí están otras páginas, ahí, como dijo el Mashiach, y pues la puerta es grande, ¿verdad? O sea, aquí quiere estar, que quiere estar. Y nos une el amor al Mashiach, a sus enseñanzas y su espíritu, y a la verdad, el amor a la verdad, a la justicia, al amor y a la misericordia. Así es de que bendiciones para todos, Shabbat Shalom.